generalmente estaba de buen humor o trataba de ver la vida con mucho chiste, con mucha simpleza. Era muy igual que yo, que por cualquier cosa sacaba una tontera y te hacía reír y se te olvidaba en el momento que estabas pasando un mal rato. No, mi papá era una chulada de persona. No podías no conocerlo y no quererlo. O sea, era divertido, era extrovertido, era muy yo. Entre nos, ¿quién era la Era muy favorita? yo. ¿Quién era la favorita? No, mi padre, no, pues es que favoritas no tenía, más bien tenía como una complicidad conmigo, pero por hacer locuras, por hacer travesuras, éramos los payasos de la casa, por Conectaban divertirlos, más. conectaba conmigo, sí, era más bien eso, pero como que con cada uno de sus hijos tenía como una forma especial de ser, porque sabía que cada uno tenía como ese don distinto o esa forma distinta de tratar, o sea, no sé, o sea, por decirte, ¿no? O sea, el único hombre que tenemos, que es mi hermano Paco, pues con mi papá era todo lo del deporte, ya sabes, y todo lo rudo y todo lo del deporte y todo lo que tenía que ver con cosas de hombres, ¿verdad? O sea, absolutamente fue un gran papá para mi hermano porque siempre lo apoyaba, ya sabes, que si un juego ya iba ahí. O sea, siempre estuvo todo el tiempo presente en todo lo que a él le gustara, lo que él quisiera. Y bueno, con mi hermana Marta, ella es más como más analítica y más de negocios, y mi papá era toda la vida vendía, y mi hermana es igual, o sea, le puedes dar un alfiler, me lo vendes, te lo venden, o sea. Llenaban cada área. Cada área de cada uno de sus hijos, ¿me explico? Mi otra hermana más chiquita, ella es más sensible, es psicóloga, o sea, tiene otra forma de ser y también con ella entablaba como que, o sea, como que a cada hijo sabía por dónde darle y pues yo pues loca, ¿verdad? Entonces, y él también otro tanto, entonces era muy chistoso vernos juntos en una fiesta o en una reunión o en una Navidad o en un año nuevo y porque dominábamos el evento y era puro reír. Y aparte de todo eso, la verdad es que era un papá, ¿cómo te puedo decir? Pues digo, tenía su carácter como todo mundo, tenía su genio bien marcado. Sabías que estaba molesto inmediatamente se le notaba. Sí. Es que te digo, somos muy parecidos. O sea, yo si estoy triste o estoy molesta, inmediatamente, o sea, mi cara no lo puede disimular. Ajá. Cuando estoy muy contenta también, o sea, soy muy expresiva. Y así era mi papá, inmediatamente era verle su semblante, decías, uy, me voy porque está enojado. O algo está pasando, ¿no? Generalmente estaba de buen humor o trataba de ver la vida con mucho chiste, con mucha simpleza. Era muy igual que yo, que por cualquier cosa sacaba una tontera y te hacía reír y se te olvidaba en el momento que estabas pasando un mal rato. Tengo muchas anécdotas muy chistosas de él. Un día perdió un carro. Bueno, creyó que se lo habían robado y no se lo habían robado y hizo movilización de todo el tránsito de Guadalupe y los tonteó no te quiero decir la palabra más grande porque se convirtió a Cristo, pero siempre le decía a nuestro pastor Isaac, le decía, Isaac, todo me convirtió el Señor menos el hocico, discúlpame. Entonces, era muy, muy grosero para hablar. Al fin regio, pero regio así, ya sabes, mal habladote. Y les dijo hasta lo que se iban a morir a los tránsitos. Y luego después, bueno, señor, ¿cómo es su carro? Y hablándose por radio. No, pues es así, así, le dio la descripción. Dijo, es que lo estacionó en el otro lado de la plaza. Ah, excelente servicio, oficiales. Muy bien. Después de que los... Pero de esas así, tiene varias. O sea, tiene muchísimas. O sea, recuerdo una vez que estábamos en un evento en Los Ángeles y me los llevé... íbamos a hacer show de la bandera y me los llevé a mi mamá, a mi papá y a mi hijo, porque pues ellos me cuidaron a mi hijo muchos años. Y me los llevé porque iba a hacer una gira larga y íbamos a Disney y fue lo más divertido del mundo, fue ir a Disney con mi papá. Tengo recuerdos maravillosos porque te digo, era súper payaso, súper alegre, entonces no le daba miedo a nadie, se subía a todos los juegos y nos moríamos de risa con él. Pero estábamos en un hotel y entonces había sucedido realmente, había pasado un homicidio en el cuarto al lado de nosotros. Wow. O sea, una cosa impresionante. Entonces mi papá se levantaba temprano siempre por café y pan, o sea, así vivió toda su vida. No importando ya hasta los últimos... No, nada. Él, café, o sea, estuviera 45 grados y chorros de cerveza. O sea, estuviera lo que estuviera en su café. Pero me acuerdo que esa mañana se levantó y de que, bueno, nunca está lista, así que no sé qué. Y me acuerdo que íbamos a ir a Estudios Universales también. Entonces, mi mamá y yo, bueno, pues ya sabes, al fin mujeres y te tardas más y que al niño arreglar al niño y bueno. Y él salió por su café y sus galletas. Entonces, donde venía al cuarto de habitación y nos tocaba la puerta, pero bien fuerte, bien fuerte. Y nosotros, papá, ¿qué pasó? O sea, entonces venía él, pero venían atrás policías.
¿sabes? O sea, y mi papá dejó las cosas adentro y siguió hablando con los policías, pero mi papá no hablaba inglés, o sea, ¿cómo estaba dándose a entender? No sé. Nos quedamos, mi mamá y yo, así porque nosotros pensábamos que traía algún problema él. Ajá. O sea, entonces de que no, ya, y él decía, sí, aquí al lado, o sea, nada más lo veíamos que señalaba la puerta al lado, y nosotros, mi mamá y yo sin entender, o sea, total, hasta que se mete, sí, yes, thank you, y no sé qué, así él, con su inglés mocho, se mete, y nosotros, papá, ¿qué pasó? O sea, yo, me acuerdo que mi primer palabra fue, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué pasó? O sea, no, nada, mija, lo que pasa es que no mataron un pelado aquí al lado, de nuestro cuarto, mataron un pelado. Y digo, ¿y tú qué te estás metiendo? O sea, esto es delicadísimo, o sea, ¿por qué estás metiéndote en esto? No, porque yo leí los informes, porque yo vi en la mañana cuando salí bien temprano que salió un pelado igual conmigo. Salió y se los dije en la descripción. Papá, ¿qué te estás metiendo? Pues porque hay un pelado allá adentro que mataron, pero yo vi al pelado que salió. O sea, yo así, métete, o sea, y ya no salgas, o sea, ya, que nosotros, mi mamá y yo bien asustadas y decía, no, voy a salir porque a lo mejor necesitan que yo testifique más. Cállate, no te estás metiendo, no, así, de esas tenía muchas, o sea, era ocurrente al máximo. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Así toda mi vida, desde que tengo uso de razón, mi papá era esa clase de persona. Y fue una persona también, fíjate, en un principio... mi mamá era una mujer siempre de mucha fe, toda la vida ha sido una mujer de mucha fe y de mucha lectura. Es algo que yo agradezco mucho, que mi mamá sea una mujer de mucha lectura de Dios, mucha lectura de la palabra, de mucho investigar. Mi mamá come libros, cosa que yo no hago, y ella sí. Y bueno, una de mis hermanas también, la que es psicóloga, también todo el día está leyendo libros. Pero algo que me gusta mucho es que mi mamá era una mujer de mucha fe, mi papá no tanto, pero se dejó guiar, o se dejaba guiar mucho por su esposa. Y hay veces que hay hombres que, ¿sabes? No, y ellos su creencia y hasta ahí, ¿no? Entonces, pero él siempre nos decía, vengo de una familia donde mi abuela era cristiana, pero mi abuelo era un militar, entonces era como, no había como esa conexión de la fe, pues era un militar, o sea, no estaba en su radar, no estaba Dios, la verdad, sí, exacto. Entonces lo educaron como por los dos lados, pero también como muy libre. Entonces, pero me gustaba mucho que se dejaba guiar mucho por la fe de mi mamá. Entonces eso estaba padre. Y al final, cuando ya viene y que viene su enfermedad y ya, pues que obviamente ya sabemos que no hay más que hacer y todo, porque digo, fue un hombre siempre con mucha esperanza en Dios. Pero él siempre con muchas ganas de en sus últimos años, de estar con Dios, que eso también me gustaba mucho. Y pese a que no tenía mucha esa educación de la fe, era un gran hombre. O sea, sí me explico, era un hombre honrado, era un hombre muy digno, era un hombre muy trabajador, era un hombre muy fiel a su esposa. Tenía muchos valores, o sea. De que eran muy... Claro. Cristianos, muy cristianos sin, ¿sabes? O sea, sin tener esa relación directa, o sea, sin tener como esa identidad respetaba mucho las cosas de Dios, pero no era como muy cercano a ella. Hasta muy devoto. No era muy devoto, hasta que ya empezó a hacerlo por medio, te digo, de que mi mamá le insistía, él insistía y empezó a ir a la iglesia y tal. Primero fueron a la iglesia católica y después cuando entonces empiezo yo a ir a sentir esta relación más con Dios en la iglesia cristiana o en la fe cristiana, me empezaron a seguir mucho y empezaron a ir, pero era como que, bueno, pues voy y te acompaño, ¿no? Voy y te acompaño. Y también ahí nos moríamos de risa porque, bueno, también era muy ocurrente, porque siempre decía que le daba miedo el pastor con el que íbamos, porque decía que nada más hablaba del fin del mundo y él ya estaba enfermo. Entonces siempre decía, oye, este pastor nada más me asusta, mija, porque dice que ya viene el Señor y que ya viene el Señor. Entonces, a mí como quiera me va a cargar la fregada. Dice, porque yo estoy enfermo. Dice, ¿para qué me dice? Si yo ya como quiera vamos a morir. O sea, y estoy asustado porque o viene el Señor ya o yo me voy a morir.